Muy buenas tardes. En esta rotación vamos a ver el tema epidemiología aplicada a la vigilancia. Para comenzar, lo primero que debemos hacer es preguntarnos, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Entonces, ¿qué es vigilancia epidemiológica? Es un proceso que proporciona información en forma sistemática, continua y oportuna, ¿sí?, de enfermedades que han sido previamente definidas como importantes para vigilar y que nos permiten, a través de esa observación que le hacemos, poder hacer una intervención oportuna, ¿sí? Ya sea para evitar su aparición o, en su defecto, para disminuir las consecuencias en la población donde se genera. ¿Por qué decimos que es sistemática, continua y oportuna? Esto es muy importante, ya que el evento que se prioriza para vigilar no se hace en algunos momentos, sino que se hace continuado en el tiempo. Es decir, las neumonías, por ejemplo, no se vigilan solamente en invierno, sino que las vigilamos durante todo el año y de esa manera podemos identificar en qué momentos aumenta o disminuye su frecuencia. Y en cuanto a la oportunidad, nos referimos a que la notificación de esa vigilancia, de esa observación, tiene que hacerse en forma, digamos, oportuna en el tiempo, en relación a la aparición del evento. Hay algunas de estas enfermedades que necesitan una intervención sanitaria muy rápida en el tiempo. Por ejemplo, si notificamos una meningitis, si notificamos un botulismo, y hay otras que se notifican en forma agrupada, semanal, porque lo que buscamos es conocer la cantidad o la magnitud semanal y no el conocimiento puntual de lo que está sucediendo día a día. Entonces, resumiendo, la vigilancia epidemiológica es la observación sistemática, continua y oportuna de la frecuencia y distribución de eventos de salud para la toma de decisiones. Es decir, es información para la acción, para poder intervenir en esa población de donde se origina el evento. Hay criterios para seleccionar un evento de salud y considerarlo importante para su vigilancia. Entre esos criterios, los más importantes para mencionar son la magnitud del problema, la gravedad del daño y la posibilidad de intervención. Existe un marco legal a través de una ley nacional de eventos de notificación obligatoria. En nuestro país, en el año 1960, se sancionó la Ley 15465 del régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria. ¿Qué establece esa ley? Que se van a notificar eventos de salud o enfermedades que están previamente seleccionadas e identificadas como patologías que se van a notificar. ¿Quiénes están obligados a notificar? El médico que asiste al enfermo o al cadáver, el médico veterinario cuando se trate de animales, el laboratorista y el anatomopatólogo que realizan distintos exámenes. ¿Quiénes están obligados a comunicar a
a quienes tienen que notificar todas las personas que forman parte del equipo de salud, los odontólogos, las obstétricas, kinesiólogos, enfermeros, etc. Y de no cumplir con esta ley, se pueden aplicar multas y apercibimientos, incluso suspensiones de matrículas en forma temporal a aquellos que no cumplan con esta ley. La notificación se hace a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS. En ese sistema nacional se junta el módulo de vigilancia clínica, llamado C2, y el módulo de vigilancia de laboratorio, llamado SIVILA. Esos componentes forman parte del SNVS. En nuestra provincia, la información epidemiológica se cargaba en una plataforma llamada InfoSalud, donde también se puede encontrar datos estadísticos como las estadísticas vitales, producción hospitalaria, entre otra información de bioestadística que hay ahí. Esa plataforma InfoSalud se cargaba, como les decía, la información epidemiológica, y una vez por semana se realizaba una exportación de eso al SNVS, ¿sí? El Sistema Nacional de Vigilancia en Salud. A partir del 29 de abril del 2018 se unifican todos los sistemas de vigilancia en el país y se comienza a cargar en un gran sistema de información sanitaria que se llama SISA, que esas siglas corresponden al Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina, donde además de la vigilancia epidemiológica, que es el SNVS, también tenemos otras información, como por ejemplo lo que corresponde a Nomivac, que es la carga de vacunas que hay en todo el país. Y ahí comienza a funcionar lo que se llama SNVS 2.0. Como les dije anteriormente, los eventos de notificación obligatoria que se notifican en forma sistemática y también oportuna, acá es donde vemos que hay algunos eventos que hay que notificarlos de manera individual, inmediata, o sea, ante la sospecha se dispara el alerta y hay que notificarlo. Fíjense que en esta diapositiva podemos ver algunos de esos eventos, como es, por ejemplo, el coqueluche, como es las meningitis bacterianas, como son los brotes de distintas etiologías, el dengue, ¿sí? El botulismo. Y hay otros eventos que se notifican de manera individual pero semanal, ¿sí? Es decir, identificamos a la persona con nombre, apellido, dirección, pero no se dispara una alerta, sino que semanalmente se cuentan los casos. Y también tenemos la notificación semanal por grupo de edades de otros eventos de salud, como por ejemplo las diarreas, como por ejemplo las bronquiolitis en menores de 2 años, donde la importancia de la vigilancia acá radica en conocer esa magnitud y cómo se distribuye en el tiempo, y no necesariamente el nombre y apellido y ubicación o dirección de cada una de las personas. Dijimos entonces que el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, que es el SNVS 2.0, lo que busca, ¿sí?, es vigilar y observar la frecuencia y distribución de los eventos previamente definidos como importantes para vigilar.
¿Cuándo vamos a notificar eso que observamos? Ante la sospecha clínica, no cuando se confirme el caso. Lo que busca este sistema es tener alta sensibilidad, de manera que apenas sospecho el caso lo notifico y luego buscaré un método diagnóstico para confirmar o descartar. Pero de esa manera no se me escapa ninguno de los casos. Es decir, por ejemplo, en el caso de COVID, que estamos viviendo en este momento la pandemia, todo paciente que presenta síntomas sospechosos se notifica como posible COVID. Luego, a través de distintos métodos diagnósticos, como puede ser un hisopado por PCR, se confirmará o no, se descartará y de esa manera puedo rápidamente aislar a la persona sospechosa y ponerla bajo observación. ¿De dónde se sacan esos casos sospechosos que van a formar parte de la vigilancia epidemiológica? Los busco en el libro de guardia, los busco en la internación y se buscan también en los pacientes atendidos en consultorio externo, ¿sí? Son los ambulatorios. ¿Cuándo se va a notificar? Siempre ante la primera consulta. Es decir, si yo voy a notificar, por ejemplo, una diarrea, en la primera consulta lo notifico y lo cargo al sistema. Si después ese paciente concurre varias veces en su cuadro clínico de diarrea, no se carga todas las veces que va, porque ya se cargó en la primera vez que consulta. Lo más importante en este Sistema Nacional de Vigilancia es la calidad del dato, ¿sí? Y recolectar esa información. Y fíjense que acá ustedes pueden observar donde la letra del profesional no se distingue, no sabemos qué dice, por lo tanto no podemos notificar. Acá les he dejado 3 ejemplos. En el último ejemplo, que es el dibujito en verde, puedo identificar claramente gastroenteritis, pero en los anteriores está clarísimo que no se entiende nada, por lo tanto no voy a poder notificar qué es lo que estoy leyendo. Con esa información que voy recolectando, como les dije, del libro de guardia, de la internación y de la parte ambulatoria, junto esa información y se procede a realizar un análisis según como nosotros aprendimos en la primera parte de este curso, analizada según las variables persona, lugar y tiempo, lo comparo con otros datos históricos y así voy realizando un análisis de la información para poder obtener conclusiones. Como dijimos previamente, la vigilancia epidemiológica es información para la acción. Entonces, el cuarto paso de este sistema de vigilancia corresponde a eso, con la información que tengo, poder realizar acciones e intervenciones sanitarias en el terreno. Y muy importante es la evaluación, ¿sí? La evaluación continua de los procesos. Voy realizando intervenciones sanitarias de acuerdo a la información obtenida por la vigilancia y evalúo si esas acciones que se aplican son eficientes y eficaces o hay que hacer algún tipo de mejora. Ahora vamos a desarrollar los conceptos de endemia, de brote, epidemia y pandemia. Son conceptos que en el último año se han escuchado mucho, que los escuchamos en las noticias, cuando leemos un artículo, cuando hablamos con otras personas, y es momento de que
podamos despejarnos las dudas sobre estos conceptos y saber el alcance de cada uno de ellos. ¿Qué es endemia entonces? Es la presencia dentro de los patrones habituales de una enfermedad o problema de salud definido en un área geográfica y en un periodo de tiempo determinado. Es decir, acá tenemos el ejemplo de la enfermedad de Chagas. Nos estamos refiriendo a un evento de salud que tiene una frecuencia habitual en un lugar y en un tiempo determinado. Cuando hablamos de brote, hacemos referencia a la ocurrencia de 2 o más casos de una misma enfermedad que guarden relación entre sí. Esa relación es la que nosotros denominamos nexo epidemiológico. Es un ejemplo muy frecuente encontrar, por ejemplo, brotes de intoxicación alimentaria de personas que han asistido a un mismo evento, a una fiesta, a un casamiento, a un cumpleaños, comen, por ejemplo, alguna mayonesa casera y a las pocas horas empieza a haber casos de vómitos, diarrea, y cuando uno en el interrogatorio pregunta, resulta que han concurrido a una misma fiesta. Ahí es donde tenemos el nexo epidemiológico. Cuando hablamos de epidemia, nos estamos refiriendo a una enfermedad o un evento de salud que supera o excede la frecuencia habitual que hay de ese evento en una población específica y en un tiempo determinado. Entonces, acá es donde realmente tenemos esa importancia de la vigilancia epidemiológica, donde nosotros observamos la frecuencia en que se distribuye. Si aumenta esa frecuencia, estamos ante una epidemia. Acá les traigo, unas imágenes, y en especial en la imagen donde ven estas personas vestidas con esas túnicas negras y esas máscaras con esos picos largos en la época de la peste que azotó toda la Europa y Asia. Esas máscaras se usaban en aquellos que asistían a las personas enfermas como protección, pero también porque ponían en ese pico hierbas aromáticas e inciensos para respirar esas hierbas con la finalidad de, en esa época que estaba la teoría miasmática, la finalidad de purificar, digamos, el aire que respiraban. Y además para no oler esos olores putrefactos que había y nauseabundos que había en los distintos lugares donde hacían la recorrida de los pacientes, y entonces esas hierbas aromáticas les permitían respirar un aroma más de hierbas, digamos. Cuando realizamos una investigación epidemiológica, cuando la enfermedad es prioritaria, ya vimos cuáles eran los criterios para priorizar un evento, para observarlo, vigilarlo, cuando la enfermedad excede la frecuencia habitual, cuando hay sospecha de un origen común de casos, es decir, un brote, cuando la enfermedad se presenta más grave que lo habitual, es decir, aumenta el riesgo de morir, la letalidad, cuando se trata de una enfermedad desconocida en un área, es nueva o es emergente. En esta diapositiva y en las siguientes pueden observar lo que fue la propagación de la pandemia del 2009 de influenza A H1N1.
En esta diapositiva, si le hacen clic al enlace o lo copian y lo pegan en un buscador, van a poder observar una posible, ¿sí?, causa de difusión de la gripe A H1N1 del 2009 que guarda relación con el transporte aéreo de pasajeros. En esta diapositiva, haciéndole clic al icono de play o copiando y pegando el enlace que están abajo, van a poder observar y escuchar un resumen de lo que fue el inicio de la pandemia COVID-19 desde diciembre del 2019, cuando se comenzaron a reportar los primeros casos de neumonías atípicas en Wuhan, en China. El coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 no es el único coronavirus conocido. Hay otros, y entre ellos los más importantes, que son dos virus epidémicos, es el SARS y el MERS, uno responsable de la epidemia que tuvo lugar en China en el año 2002 a 2003, y el otro el que tuvo lugar en Arabia Saudita en el 2012. Haciendo clic en estos enlaces tenemos cómo ha ido desarrollándose los casos o la incidencia de COVID-19 a nivel mundial. En esta diapositiva les dejo dos enlaces, uno correspondiente al Ministerio de Salud de la Nación y el otro que corresponde al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, donde podrán encontrar datos e información epidemiológica sobre la pandemia COVID-19, pero también de otras patologías sujetas de vigilancia, como dengue, sarampión y más información de eventos bajo vigilancia. Dos indicadores básicos a tener en cuenta en las epidemias y la pandemia es el número básico de reproducción, que hace referencia a una persona infectada en promedio a cuántas va a contagiar, y la tasa de letalidad, que hace referencia al riesgo de morir que tienen los enfermos. Acá pueden observar un brote que tuvo lugar en el sur argentino en relación a hantavirus. En esta diapositiva encuentran las definiciones básicas entonces de epidemia, endemia y pandemia, haciendo ya un cierre de lo que tiene que ver con estos temas. Y entramos en el último tema que vamos a ver de vigilancia, que corresponde a lo que es un corredor endémico. El corredor endémico es un gráfico que se elabora a partir de la frecuencia de un evento de por lo menos 5 años, 5, 7, 10 años pueden ser, y una vez que tenemos esa información de todos los años, lo que se hace es obtener la media y lo correspondiente al cuartil superior y cuartil inferior. De esta manera quedan identificadas 4 zonas. La primera zona es la zona de éxito, que ustedes ven en color azul, la zona de seguridad, que la ven en color verde, la zona de alerta en color amarillo y la zona de epidemia en color rojo.
Sobre esta prevalencia de casos, es decir, lo que ha ocurrido en los últimos 5, 7, 10 años, se grafica el año que estamos analizando. Se grafica esa incidencia semana a semana o mes a mes, de acuerdo al tiempo en que nosotros decidamos hacer la observación del corredor endémico. En este caso ustedes ven acá dibujada la línea en color negro y el tiempo está graficado en meses del año. Fíjense en esta diapositiva que tenemos el corredor endémico de la enfermedad tipo influenza, es decir, la gripe en el año 2009, y ustedes pueden observar cómo a partir de la semana 21 y hasta la semana 30 la cantidad de casos que se notificaron, ¿sí? Es decir, cómo aumenta la incidencia de casos, y esto corresponde a la pandemia de influenza H1N1 que se dio en el año 2009. Una cosa importante a tener en cuenta en los corredores es que se debe omitir el año pandémico. Se omite el año pandémico porque si no, ese dibujo de colores que tenemos de la prevalencia se modifica muchísimo, ya que en el año pandémico la incidencia de casos es altísima. Por lo tanto, para que no se modifique ese fondo que tienen los corredores de colores, se omiten los casos, es decir, no se cargan los casos de los años pandémicos, y entonces se tiene, digamos, una imagen de la prevalencia de la enfermedad, y sobre esa, como dijimos, se grafica. En este caso, con la línea negra, se graficaron los casos de influenza del año 2015, ¿sí? Y ustedes entonces pueden hacer la descripción de lo que sucedió en el 2015 en relación a la prevalencia o a lo esperado de influenza. Y podemos ver que prácticamente durante todo el año se comportó con una incidencia en la zona de éxito, excepto en los meses de terminado el invierno, iniciando la primavera, que ahí sí hay un pico de casos que aumenta, incluso llega a una cantidad epidémica que ven en el color rojo. Acá tenemos el corredor endémico de neumonía en la provincia de Mendoza en el 2019, y fíjense cómo durante prácticamente todo el año la cantidad de casos fue epidémica, ¿sí? Es decir, estaban muy aumentados la incidencia de los casos, y podemos decir que en la semana 28 que hay, en la semana 28, que es donde ahí estamos en el pico más alto de casos, semana 26, 27, 28, seguramente se implementaron medidas de prevención y se actuó de manera más potente a nivel de la prevención, y cómo caen los casos, ¿sí? A pesar de que siguen siendo en zona epidémica, han ido en disminución para terminar el año ya en una zona de seguridad alarma. Y para terminar, estos eventos observados a través de la vigilancia epidemiológica son una fuente de datos para las salas de situación de salud. Si bien ustedes sala de situación lo van a ver con más detalle en la rotación de gestión, de epidemiología aplicada a la gestión, quisiera hacer una pequeña referencia al respecto de lo que son las salas de situación de salud. La sala de situación de salud
es un espacio físico o virtual donde confluye información para la toma de decisiones. Existen básicamente dos tipos de salas de situación. Hay uno que se denomina de tendencia, donde se analizan distintos indicadores que tienen que ver con la morbimortalidad de una población, como son, por ejemplo, el análisis de la tasa de mortalidad infantil, de la razón de mortalidad materna, básicamente de qué se enferma y de qué se muere una población, donde también tenemos indicadores demográficos, indicadores de gestión, y las salas de situación de contingencia, donde se hacen análisis de eventos de salud agudos o de que necesitan acciones y necesitan intervenciones de manera actual y aguda. Como por ejemplo, en esta época estamos con la campaña de invierno, que este año se llama campaña respiratoria COVID. También existen salas de situación de contingencia, por ejemplo, cuando hay inundaciones, en el norte argentino, en el noreste argentino, están las salas de contingencia de dengue, por ejemplo, y así tenemos estos dos tipos de salas de situación que pueden convivir en simultáneo o pueden estar por separado. Acá les dejo algunos indicadores obtenidos de la sala de situación de coronavirus del Ministerio de Salud de la Nación, que la pueden encontrar en esa página que les mencioné anteriormente, que es del Ministerio de Salud de la Nación. Ustedes copian ese link y pueden ingresar y ahí pueden observar la sala de situación. En este caso es de contingencia, que tiene que ver con coronavirus. También está el monitoreo de vacunas, y así pueden encontrar distintos ejemplos, no solamente en la página del Ministerio de Salud de la Nación, sino también de la provincia, tanto de Mendoza como de otras provincias. Cada una tiene sus salas de situación. Bien, hasta acá ha llegado entonces lo que tenemos en la presentación de esta rotación, epidemiología aplicada a la vigilancia. Les queda a ustedes leer lo que tienen en el manual y en la guía de actividades sobre este tema de vigilancia, y también completar la actividad diseñada específicamente para que ustedes puedan reforzar los conocimientos. Y por supuesto que quedamos a disposición tanto la doctora Salem como yo para cualquier duda que ustedes tengan respecto a este tema. Que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo la próxima.